También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Amén. Fíjese de que esta porción es bien preciosa y se ha titulado la predicación: no es falta de luz, es falta de voluntad. Fíjese de que, como para entender el contexto del versículo, hermano, 42, donde dice: mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, quiero que me acompañe ahí también en Juan capítulo 5, y vamos a ver lo del paralítico de Betesda. Aquí vamos a ver la curación del paralítico de Betesda, para que nosotros podamos entender el contexto del versículo 42 que acabamos de leer. Fíjense de que Betesda significa en hebreo casa de misericordia. Y aquí había un hombre que tenía 38 años de estar paralítico. La duración de la enfermedad era prolongada. Su enfermedad era grave. Ve el versículo 5 del capítulo 5. Dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Vea el tiempo de este hombre que estaba con su enfermedad, una enfermedad grave, porque había perdido el uso de todos sus miembros. Mire qué doloroso es que no se pueda usar todos los miembros del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay limitantes. Este hombre tenía limitantes para muchas cosas. No podía hacer nada por su propia capacidad, por su propia fuerza. No podía. Necesitaba de un poder, de una gracia, de una misericordia grande. Y aquí vamos a ver por qué el Señor hizo un milagro en él. Fíjese de que esto nos invita, esta porción nos invita, hermano, que era un indicio del Mesías que había de venir. Oiga, con curación en sus alas. Así lo dice Malaquías 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué es lo que vemos aquí? Entonces, que el Señor vino a salvar lo que se había perdido, pero también a dar sanidad a los cuerpos adoloridos. Vea qué maravilloso. Entonces aquí, hermano, podemos ver que en el versículo 6, si usted ve capítulo 5, versículo 6, vemos que Jesús lo vio tendido a este hombre. Dice la palabra en el versículo 6: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Vea la pregunta que le hace el Señor: ¿quieres ser sano? Porque Jesús nos enseña con esta porción que Él vino al mundo a curar y a salvar a los enfermos, pero también heridos del pecado. Vea qué poder hay en la palabra de nuestro Señor. Aquí lo vamos a ver a continuación. Fíjese de que a Jesús le plugo acudir a ayudar a este hombre, y le hace la pregunta: ¿quieres quedar sano? Jesús quería que él tomara conciencia más honda de su miserable estado en que se hallaba, al no poder ayudarse a sí mismo de ninguna manera. Y la respuesta que le da este hombre, ve en el versículo 7, dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Vea la condición lamentable de él. Cada año en este estanque se agitaba el agua, y ellos, el primero que corría y entraba, era sanado inmediatamente. Pero este hombre tenía 38 años de estar ahí acostado, paralítico, porque nadie se dignaba ayudarle para cuando las aguas se agitaban. Vea que muchas veces nosotros buscamos solo lo propio, y es aquí donde el Señor nos da esta enseñanza. Fíjese que el Señor le respondió al enfermo. Él le dice: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entonces, aquí la enseñanza de este versículo nos pone ante los ojos egoístas.
Cualquiera pensaría que al menos alguno de los que había sido sanado, oiga, vendría y le tomaría y le echaría una mano. Pero es que todos buscan lo suyo propio. Vea Filipenses 2:21, porque así lo dice la palabra, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aún en el cristianismo hay tanto egoísmo, hermanos. Y aquí podemos ver la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí esto, hermano, contrasta esta actitud general con la de Cristo, quien nunca buscó su propia satisfacción. Vea Jeremías 17, busque del versículo en adelante, del versículo 5, y vea, aquí nos muestra que Cristo nunca buscó su propia satisfacción. Así ha dicho Jehová, dijo: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ve el versículo 6: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra desprobada y deshabitada. Pero ve el versículo 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y ve el versículo 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces, ¿qué nos enseñan estas porciones de estos versículos? Que solo en Dios hay salvación segura. Solo en Dios hay salvación segura. Solo en Dios hay salvación segura. Dele gloria y honra a su Señor. Fíjese que para ver aquí y llegar después a los versículos que leímos de último, la segunda enseñanza es que Jesús sana a este enfermo con solo su palabra. Ve el versículo 8. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mire, hermano, podría decir alguien: ¿y por qué? O él mismo: ¿y por qué me dice esto? Vean la orden que le dio, vean la palabra que le dice. Jesús, oiga lo que le dice en el versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces aquí nos enseña este versículo la obediencia. La obediencia es el gran remedio contra la impotencia. Este hombre estaba impotente, él no podía, pero él recibió la palabra, creyó a la palabra, y por eso recibió su sanidad, por la obediencia, por creer a la palabra de autoridad que le daba Jesús. Fíjese de que también vemos aquí que no fue una recuperación gradual, no fue por ahora, no. Vamos a ver el poder de la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice que no fue una recuperación gradual, sino total y repentina. Es que solo le dio la palabra, y él la tomó, la creyó, y al instante fue sanado. Y no fue una sanidad, fue un milagro, porque era paralítico desde nacimiento. Contigo y conmigo él ha hecho un milagro, levantándonos para su gloria y para su honra. Dele gloria a su Señor. Usted y yo en nuestras facultades no podíamos, en nuestra fuerza tampoco, con nuestra inteligencia también no podíamos, pero con el poder de su palabra sí se puede, para gloria y alabanza de su nombre. Dele gloria a su Señor. Pero también podemos ver que se levantó a una salud perfecta, robusta. Es que lo que hace nuestro Señor es perfecto. Cuando Él te da una palabra, cuando tú la tomas y la crees, Él hace bien las cosas. Por eso que todo lo que hace en ti y en mí, lo ha hecho bien, porque Él es poderoso para hacer todo lo que dice su bendita palabra en cada uno de nosotros. Véase ahora, Él le dice: voy a bendecirte,
y usted comienza a ver la bendición de parte de su Señor. Él le dice: eres sano y has sido sano para la gloria de su nombre. Él le dice: ponte en pie y levántate esta mañana, que tu fe crezca, que recibas ahora de mí, porque a mí me ha placido bendecirte y tenerte este día para gloria y alabanza de mi nombre. Dele gloria a su Señor. Usted y yo esta mañana estamos recibiendo, porque estamos viendo lo que había hecho grande este milagro en este hombre. Pero también usted y yo hemos venido a recibir su palabra, y su palabra es verdad, su palabra es limpia, su palabra tiene poder, su palabra es pura, su palabra es santa, y para siempre le damos la gloria al Rey que vive desde ahora y para siempre. Dele gloria a su Señor. Vea qué maravilloso es venir con el deseo y el anhelo de que Él siempre nos dé una palabra para nuestras vidas, una palabra para saciar nuestras almas, una palabra para fortalecernos en Él, una palabra para ver y confiar y esperar en sus promesas, porque sus promesas son sí en Él. Amén. Dele gloria a su Señor. Dele gloria. Entonces aquí vamos a ver 3 razones también para hacer algo el sábado, hermano. Con todo el hecho, esto iba a suscitar el enojo de los judíos. Ve el versículo 9. Dice la palabra del Señor: y al instante aquel hombre fue sanado. Oiga, al instante. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vea, esto fue, hermano, lo que molestó a estos judíos. Allí lo dice el versículo 9. Vea lo que le sucedió al pobre hombre después de esta sanidad. Ve el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ellos no se sorprendieron por el milagro. Ellos no se sorprendieron de la obra que había hecho en este hombre que necesitaba ser sanado. Ellos no vieron el poder del Señor Jesús haciendo este milagro. Ellos cuestionaban que por qué se hizo el día sábado. Eso era lo que cuestionaban. Por eso se habían airado y molestado con el Señor. Vea qué tremendo. Entonces, pero ellos tenían una base. En el versículo 10 podemos ver donde dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Vea lo que podemos ver aquí, que ellos se referían a no dudar a pasajes como Éxodo 20:10, que nos dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y se basaban en Jeremías 17, 21, 22, donde dice el versículo 21: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Y en el versículo 22: ni saques carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé, dice, a vuestros padres. Y aún en Nehemías 13:15, donde dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y dice: y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Oiga, ¿en qué los amonestó? Acerca del día en que vendían las provisiones. Entonces, todos estos lugares, todos estos versículos tienen que ver con el trabajo que se llevaba a cabo, con las labores que hacen para ganar algún dinero. Pero en este contexto, en este versículo, hermano, aquí vemos que este no era el caso de ahora. Por eso vea lo que le respondió con toda razón el paralítico en el versículo 11. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda.
Vea qué maravilloso. Él reconoció que mayor y más que todo es nuestro Señor. Nuestro Señor es el día de reposo. Él es nuestro reposo. Fíjense, por eso Él le respondió con aquella convicción: el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Vea, Él obedeció y por eso recibió su milagro, su sanidad. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos, hermano? Que ellos habían fracasado. Es que no podemos ignorar lo que la Biblia nos dice acerca de Dios, hermanos amados. Es la única razón por la que los hombres, oiga, rechazan el testimonio que la palabra nos presenta acerca de Jesús y de la salvación que vino a traer el mundo. Y esto hacía que ellos tuvieran rebeldía contra Dios, puesto que no permitían que la palabra que estaba en medio de ellos penetrase de verdad dentro de ellos. Acompáñenme al versículo 38. Dice la palabra: Él les dijo, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Vea lo que les contestó el Señor: no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Oiga, aquí notemos el verbo morar, que siempre implica comunión con Él. Y entonces Él les daba testimonio, y el testimonio que presenta Jesús va directo a las escrituras del antiguo pacto. Ve el versículo 39 conmigo. Dice la palabra del Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor les insistía en que leyeran las escrituras, en que le prestaran atención, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Vea qué importante es el leer la palabra, el escudriñarla, porque la palabra te da testimonio de quién es Jesús para ti y para mí. Dele gloria a su Señor. Es su palabra y todo pasará menos su palabra. Vea qué maravilloso. Entonces aquí lo que vemos, hermano, aquí lo que vemos, oiga, que los judíos le preguntaron entonces: ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? En el versículo 12. A ellos no les interesaba el poder ni la compasión de nuestro Señor Jesús. Vea qué tremendo, vea qué tremendo. Entonces, quienes desean hallar a Cristo han de escudriñar las escrituras, pero también requiere diligencia en buscar y deseo de hallar con mayor empeño. Usted y yo cuando escudriñemos las escrituras, hermano, también tenemos que tener diligencia en buscar, pero un deseo de hallar con mayor empeño. Vea qué maravilloso. No solo es leer por leer, no solo es buscar por buscar, sino que tiene que haber un deseo, porque el deseo de nuestros corazones Él siempre lo cumple para gloria y alabanza de su nombre. Dele gloria a su Señor. Oiga, el Señor les declara las razones por las que no quieren recibir como enviado de Dios. Y esto es donde ya vamos en sí a la palabra. Busca el versículo 42 y les dice el Señor: mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y vaya que les decía una verdad, porque el Señor Jesús conoce todo. Conoce los pensamientos, los sentimientos y aún las intenciones del corazón. Y Él mismo se los dijo. Él les dijo: a falta de amor a Dios, eso es lo que les está enseñando en el versículo 42, que tenían falta de amor a Dios, y que esta es la razón por la que tanto menosprecian a Cristo, es que no aman a Dios. Eso es lo que dice el texto, versículo 42. Y que la razón por la que tanto menosprecian a Cristo es porque no aman a Dios. No aman a Dios. Entonces Jesús le reprocha su ignorancia de Dios. Oiga, Jesús le reprocha.
la ignorancia que tienen de Dios. No es cualquier persona, es nuestro Señor Jesucristo. Y vea qué maravilloso. ¿Y qué dice aquí? Muchos no aman a Dios. ¿Por qué? Porque no le conocen de verdad. Pero vea qué tremendo, no desean conocerle. Por eso es que usted habla de la palabra, les presenta el evangelio y lo rechazan. Porque no aman a Dios, porque no tienen a Dios. Pero en sus corazones no hay deseo de conocer a Dios. Por eso es que a mí me impacta, hermano amado, que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Él ha tenido misericordia de nuestra vida. Dele gloria a su Señor. Fíjese que cuando el Señor me daba esta palabra, yo oraba mucho y le decía: Señor, el deseo y el anhelo de mi corazón es que la iglesia esté llena, que seas tú llevando a tus hijos, a tus hijas. Porque muchas veces nosotros no profundizamos en las escrituras y sacamos de contexto los textos. Pero aquí es el Señor hablando a sus vidas. Como un día Él te dio la palabra y tú creíste, y el Espíritu Santo comenzó a obrar y la recibiste con fe, y ahora podemos entender lo glorioso y el poder de nuestro Señor en nuestras vidas, que solo Él ha comenzado la obra en ti y en mí, y la perfeccionará en aquel día, para gloria y alabanza de su nombre. Dele gloria a su Señor, dele gloria. Fíjese de que aquí podemos ver entonces, hermano, que, y esto pasa no solo a los judíos, sino que pasa en muchas personas también. Fíjese que los judíos se jactaban de amar a Dios y de observar sus mandamientos, pero su celo de Dios no correspondía a un correcto conocimiento de Él. Busque conmigo Romanos 10:2. Y esto puede pasar aún en hijos de Dios. Vea, que no le vaya a pasar, porque dice de que muchos se jactan de amar a Dios y de observar sus mandamientos, pero su celo de Dios no corresponde a un correcto conocimiento de Él. Romanos 10:2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El Señor les decía: sí, ustedes tienen celo de Dios, pero no tienen comunión con Él. Vea qué maravilloso. Sino que le dicen: tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, hermano, qué tremendo que hay muchos que pueden profesar amar a Dios, pero no lo muestran con su conducta. Hebreos 12, busque conmigo Hebreos 12:14. Y dice la palabra del Señor, mire: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vea qué tremendo. Entonces, hermano, aquí podemos ver que nosotros, si en realidad vemos el poder y la gracia que hay en nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo en darles con la palabra misma el conocimiento de su palabra a ellos, y ellos conocían la palabra y hablaban de Dios, pero no tenían comunión con Él. Fíjese de que lo que hace es que no le daban la gloria al Dios único, así literalmente, de parte de Dios. Fíjese que el versículo 24, hermano, nos dice que el judío proviene, cuando habla de los judíos que está hablando allí, dice que el judío proviene de Judá, que significa alabado. Y Pablo recuerda a través de su palabra a los compatriotas que la alabanza, oiga, del cual tiene que ser de un judío genuino y que no viene de los hombres, sino de Dios. Busque conmigo Romanos 2:29. Romanos 2:29 nos dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu,
no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vea qué importante es que no es judío, oiga, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, circuncidados de nuestro corazón, pero en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque ellos hablaban mucho de la circuncisión, del prepucio, pero el Señor le decía, tienen que circundar su corazón. Vea qué maravilloso. Entonces aquí nos enseña que no hay que buscar la gloria ni la alabanza de los hombres, porque esto es orgullo. Y por esto muchas veces despreciaban también a nuestro Señor Jesús. Es que ellos, hermanos, criticaban mucho toda la obra de nuestro Señor y no creían que era el Hijo de Dios. No le recibían como Hijo de Dios. Por eso la palabra, las obras y todo lo que Él hacía, ellos decían que era blasfemia. Y ellos crujían los dientes. Y toda la obra y la labor que Él vino a hacer de parte de su Padre, siempre la rechazaban. Nunca lo miraron como el Hijo de Dios, que había venido a quitar el pecado del mundo, a dar salvación a nuestras vidas. Y mire qué lamentable. Vea lo que dice, pues. Vea, regrese conmigo al versículo, hermano, al versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, le dijo. Nunca habéis oído su voz, la voz de Dios, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Por eso no amás a Dios, porque no creéis que yo he sido enviado por mi Padre y que soy el Hijo de Dios. Vea qué tremendo. Y muchas veces, hermano, la persona puede rechazar el Evangelio, puede rechazar a nuestro Señor, pero como dice su palabra en el versículo 42, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Es que lo que los molestó y les enojó a ellos era que Él había sanado el día sábado, el día de reposo. Que podemos ver que muchas veces los rituales y todas esas cosas pueden apartar de creer y de recibir la bendición de nuestro Señor. Por eso es que Él dice, un verdadero judío, un verdadero, es el que está en el interior, en el corazón, el que le adora en espíritu y en verdad. Y este recibe gloria y honra de nuestro Dios cuando le damos alabanza de lo profundo de nuestro corazón. Un corazón circuncidado, un corazón que le ama, un corazón que se acerca, un corazón que anhela consagrarse y darle lo mejor de su vida a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele gloria a su Señor. Un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Por eso es que cuando usted y yo nos acercamos a Él y le buscamos, aún no está la palabra en tu boca y Él ya conoce tu condición y tu necesidad. Nosotros como hombres, como mujeres, desconocemos el dolor, el quebranto que hay en tu vida. Pero Él, que nos ha formado, que nos ha creado a imagen y semejanza de Él, dice su palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que echemos toda ansiedad sobre Él, porque Él sí tiene cuidado de vosotros. Dele gloria a su Señor. Él sí cuida de nosotros. Él sí cuida. Él ve que te duele algo. Él sabe que estás triste. Él sabe que estás en problemas, en dificultades, con necesidades. Y ahí llega la mano bendita de nuestro Dios. Él consuela, Él conforta, Él alienta. Y no me dejará mentir
que cuando usted busca su presencia, se acerca y tiene comunión con Él, recibe de la fuente inagotable que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanzas a su nombre y gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Él es tu fuente, Él es mi fuente. Él es el que nos saca adelante. Él es el que ha perdonado. Con su sangre nos ha comprado y hoy somos un cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, redimidos por su sangre preciosa, para gloria y alabanza de su nombre. No somos hijos de cualquiera, sino de un Dios todopoderoso. Dele gloria a su Señor, dele gloria a su Señor. Entonces esto nos debe de invitar, hermano, que tal vez usted no estuvo paralítico, postrado en cama tantos años. No sé cuántos años estuviste tú con dolor y quebranto en tu vida, con angustias y necesidades, buscando una, otra forma, otra manera, hasta que Él tuvo misericordia y compasión de tu vida y de la mía. Y un día Él empezó a obrar en tu vida y en mi vida. Porque no lo buscamos nosotros, Él nos buscó a nosotros. Porque no le amamos nosotros, Él nos amó a nosotros. Y porque tú y yo no queríamos nada, pero en su misericordia, en su gracia y en su poder, te trajo con cuerdas de amor a su presencia, con lazos de amor y con amor eterno. Él nos ama para gloria y alabanza de su nombre. Dele gloria a su Señor, dele gloria. No hay amor tan grande como el de nuestro Señor. Él derramó ese amor grande en tu corazón y en mi corazón, para que entonces ahora puedas entender lo grande que es lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Qué bueno es que tengamos las Escrituras, pero sobre todo que escudriñemos, para que entonces podamos entender y comprender lo que Él dice, que ellas dan testimonio de Él, para que podamos entender lo glorioso y grande que es Él en nuestras vidas. Dele gloria a su Señor, dele gloria. Él es bueno y para siempre es su misericordia, hermano. Oiga qué maravilloso. El Señor se glorificó grande y poderosamente. Él, hermanos, Él dice que el Padre había testificado abundantemente de Él, del Mesías, en los siglos pasados. Y si estos hubieran prestado atención a este testimonio, no andarían a ciegas respecto a las credenciales de Jesús como Mesías. Por eso es que se fracasa muchas veces voluntariamente en no reconocer en las palabras de Jesús la voz de Dios, y en las obras y la conducta toda de Jesús, el aspecto de Dios, es decir, la forma externa en que el Dios esencialmente invisible, nos dice 1 Timoteo 6:16. Aquí nos habla de la forma externa del griego eidos, en que el Dios esencialmente invisible. Vea 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dele gloria a su Señor. Por eso es que Él les decía que las Escrituras daban testimonio de Él, porque a Dios nadie le ha visto, a Él nadie le ha oído, pero en la persona de Jesús le podían ver como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, para gloria y alabanza de su nombre. Dele gloria a su Señor. Fíjese de que aquí Él nos enseña también que se manifestaba a través de Cristo. Hoy los judíos, al desconocer este testimonio, mostraban también ignorancia de Dios, hermano. Y es lo que muchas veces las personas, al no conocer a Dios, al no tener a Dios en su vida, desconocen. Por eso es que le rechazan, por eso es que no quieren nada. Por eso es que usted y yo, hermano, tenemos que darle gracias a nuestro Señor, porque no se le reveló a otros, sino se te reveló a ti y a mí, para gloria y alabanza
de su nombre. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar de sus enseñanzas con diligencia, acercarnos más a la presencia de nuestro Dios, cuidándonos, consagrándonos para Él, para que a través de las Escrituras, a través de la palabra, a través del Evangelio, el Señor use tu vida y mi vida para proclamar las buenas nuevas, para que así como ha tenido misericordia contigo, pueda tener misericordia de los demás. Por eso es que usted y yo no debemos de quedarnos enanos espiritualmente, sino que tenemos que crecer en su palabra, crecer en conocimiento, pero dejar obrar al Espíritu Santo para que Él se glorifique en tu vida y en mi vida, y que puedan venir otros al arrepentimiento y conocerle y recibir de Él sus bondades, sus favores, sus misericordias, como tú y yo hoy las estamos gozando ahora, como nos estamos deleitando en su presencia. Pero eso te corresponde a ti y a mí. Si en verdad está Dios en nosotros y amamos a Dios, buscaremos y proclamaremos para que otros puedan venir al arrepentimiento y conocer un Dios perdonador, un Dios de poder que perdona, y que no hay amor tan grande como nuestro Dios. Dele gloria a su Señor, dele gloria.